A ver, Dante, no me quiero salir mucho de este tema y te quiero presentar un problema que suele haber, particularmente yo desconozco si esto suele pasar con el pueblo católico, ¿no? Pero con nosotros entre los cristianos evangélicos tenemos un problema y siempre hay un planteo que se hace, ¿no? Y dice lo siguiente, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, y guarda, no me voy a salir de los evangelios, tiene que ver todo con todo. Dice, cito textual, dice, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Un famosísimo pasaje, ¿no es cierto?, haciendo alusión, o por lo menos lo interpretamos hoy, 21 siglos después, como que, a ver, el texto tiene que conservarse tal y como fue en su original y no tenemos que quitar ninguna palabra de él. Pero ahora, cuando empezamos a estudiar un poquito de crítica textual, entendemos, tal y como vos hiciste mención en esta última respuesta, que los escribas, por lo menos en los primeros tiempos, los escribas no tenían esta idea, ¿no? De que fuera un pecado el extraer una palabra o el modificar ciertas frases metiendo dentro de una frase ya hecha un concepto, una palabra, modificando el texto y demás. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede llegar a pensar que el modificar ciertas palabras del Nuevo Testamento es un pecado delante de Dios, dado que los escribas primitivos parecían no importarle mucho esto sin perder la idea principal de qué es lo que el autor quería conservar o quería transmitir, mejor dicho? Bien, ahí hay varios puntos que desarrollar, pero voy a procurar ser puntual. Sobre el texto de Apocalipsis, habría también que analizarlo históricamente. O sea, nosotros hoy en día cuando tenemos la Biblia, recibimos una Biblia encuadernada, donde el Apocalipsis aparece como libro último, y eso de no quitar ni añadir palabras, pues uno lo lee ahí en el último libro y todo eso, y ya lo aplica al conjunto del libro empastado. Pero la palabra Biblia significa conjunto de libros, y si hablamos históricamente, el libro Apocalipsis era un rollo, y el Evangelio de Mateo era otro rollo separado y el de Marcos otro rollo separado. Entonces, cuando uno toma el rollo del libro de Apocalipsis, pues se encuentra con que leyéndolo así, esto aplicaría al propio libro Apocalipsis. Cosa que era muy importante de precisar, porque como se trata de una revelación sobre cosas místicas relacionadas con el fin del mundo, podría venir cualquier anticristo a inventar cosas. Y hoy en día tenemos un montón de gente que está añadiendo cosas, que se inventa cosas y profecías sobre el fin del mundo. Entonces, cabe la advertencia. Entonces, contextualizando históricamente la frase, no necesariamente habría que aplicarla del modo en que me comentas que se está aplicando. De hecho, varios investigadores, entre ellos investigadores cristianos, encuentran con que es posible que el Evangelio de Juan haya sido escrito después del Apocalipsis. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. Dicho eso, vamos a la pregunta fundamental de si sería un pecado o no alterar la palabra de Dios. Pues claro que sí. Si uno tiene un documento original y si ese documento busca transmitir ciertas verdades históricas, uno debería dar el testimonio del modo más fiable, de la forma más fiable posible. Dicho eso, así como hoy en día los cristianos sabemos que no tenemos que mentir, que debemos amar al prójimo, pero aún así hay cristianos por ahí que mienten o que no aman al prójimo, habían escribas que se tomaban sus libertades, pero no es que se pensase que eso está bien. De hecho, hay un manuscrito, esto creo que lo menciona Ehrman, o sale en el debate entre Ehrman y White, un manuscrito antiguo donde se hace una tachadura y se dice, no alteres el texto. Entonces, precisamente se tenía conciencia de que el texto no se debía alterar, que había que conservarlo. Y hay que entender que en el culto religioso de los primeros siglos, los textos eran usados en la liturgia. Entonces, si van a ser utilizados para el culto, el mantener los textos de la forma más fiable posible, era una cosa de respeto a Dios. En resumen, que hubieran escribas que pudieran haber introducido interpolaciones, estarían cometiendo una falta moral, y sí había conciencia de eso en los primeros siglos. Pero tampoco hay un sistema de fiscalización central, porque como dije, la transmisión textual fue geométrica en muchos idiomas, en muchas partes.
Totalmente, totalmente. Gracias, Dante, por sacarnos esta duda.